Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. La presencia del Señor está en medio nuestro. Mm. Es maravilloso saber que Él nos acompaña, porque así lo ha prometido Él. Efesios capítulo 5, versículo 18. Leemos entonces cómo está escrito en el nombre del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cierra sus ojos un momento y oramos al Señor. Padre, permítenos hoy día comprender las verdades de tu palabra. Aquí estamos nuevamente para oírle. Señor, que toda distracción hoy día sea apartada de nuestras vidas. Destapa nuestros oídos del Espíritu y haz de nuestro corazón una tierra fértil, Señor, para recibir esa porción que usted tiene preparado para nosotros el día de hoy. Su bendición la recibimos a través de la lectura y también de la exhortación de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy quiero animarles en el Señor. Animarnos en el Señor. A través de esta palabra hermosa que el apóstol Pablo trae al corazón de los creyentes allí en Éfeso, de ser llenos del Espíritu Santo. Este Espíritu está con mayúscula y habla del Espíritu Santo. Y por eso que he titulado el mensaje, sean llenos. Así de simple, así de sencillo, sean llenos. No como una posibilidad, sino como un mandato, una petición. Así como el padre le pide a su hijo que ordene el dormitorio, de esa forma el Padre hoy día nos está mandando a que seamos llenos del Espíritu Santo. Amado Dios no desea que nuestras vidas estén carentes de lo que realmente usted y yo necesitamos. Hay elementos que nos ayudan a caminar en la vida. ¿Ah? Hay recursos que están a nuestra disposición para enfrentar los diferentes desafíos del día a día. Pero el recurso más grande que el cristiano tiene en su vida es la ayuda, la colaboración del Espíritu Santo en nosotros. Y es por eso que Él anima a la iglesia de Éfeso, a los creyentes de Éfeso, a que sus corazones se llenen de Él. Llenarse del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo es más que la manifestación de los dones, porque los dones son un regalo de Dios. Incluso podemos estar no tan llenos si los dones actúan en colaboración de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero la llenura funciona de una manera diferente. La llenura del Espíritu funciona de una manera diferente en la vida del creyente. En los planes del Señor no está que tampoco que nuestras vidas se llenen de otros elementos que no sea la presencia de Dios en nuestros corazones. Él no desea que se llene de tristeza, de agobio, de afán, de ansiedad nuestras vidas. Él solamente pide que nos llenemos de la presencia poderosa de su Espíritu Santo. Ahora, es interesante lo que hace el apóstol Pablo al usar el ejemplo del vino en contraste de la verdadera llenura que Dios está demandando de nosotros. Estos cristianos allá de Éfeso necesitaban experimentar la verdadera felicidad y plenitud que Cristo provee. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona el ejemplo del vino y la embriaguez? Es porque en aquella localidad era muy habitual y era de mucha costumbre de que los éfesos se emborracharan, fueran dados al vino, pero el vino en exceso. Entonces, el Señor aprovecha esa oportunidad a través de este escrito e inspira al apóstol Pablo para estimular el corazón de los creyentes y decirle, muchachos, no se llenen de vino. Quizás antes, en la vieja vida, estaban acostumbrados a embriagarse, a beber, pero ¿saben qué es mejor que eso? Es llenarse del Espíritu Santo ahora. Entonces, Él les dice, no lo hagan, pero hagan esto otro. Porque de esa manera experimentarían en sus corazones, ellos iban a experimentar no una falsa felicidad, porque el que se embriaga está contento un rato. Pierde los sentidos, pierde el gobierno de su vida, el que se embriaga, de su cuerpo.
Entonces, experimenta condiciones y consecuencias pasajeras en su vida que afectan su vida. Más bien, dijo él, llénense del Espíritu Santo, porque lo que van a experimentar con la llenura del Espíritu Santo es más que un gozo pasajero. Ahora no serán controlados por la carne, serán controlados por el Espíritu. Y eso les va a permitir caminar sabiamente en la vida. Entonces, estos hombres estaban acostumbrados a vivir de esa manera, a experimentar una falsa felicidad, pero más Cristo nos provee una verdadera felicidad, un gozo permanente a través de la muerte, a través de su muerte en la cruz. De manera que ellos pudieran reemplazar eso pasajero por algo permanente y eterno, que es el gozo del Señor, dado a través del Espíritu Santo. Y este gozo no tiene que ver con que usted ande todo el día sonriente, porque el gozo es más que eso. El gozo que nos da el Señor tiene que ver con que podemos vivir la vida que a pesar de las dificultades que usted y yo tengamos, ellas no nos van a tumbar al suelo, no nos van a hacer resbalar, no nos van a hacer caer. Sino que el gozo del Señor nos mantiene firmes, estables, enteros y no destruidos, dice el apóstol Pablo. Estaba en el suelo, decía él, pero no destruido. Doblado, pero no quebrado, decía él. Era porque el gozo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, estaba en la vida de este varón. Lo que el vino provocaba en estos creyentes y en esa ciudad era una sensación espiritual falsa. Pero ahora iban a experimentar una sensación espiritual verdadera. Ya que en aquella ciudad, especialmente como eran dados al vino, ellos se embriagaban en ceremonias paganas. Y eso les daba un cierto sentido como que estaban siendo espirituales al beber y emborracharse y a sentir gozo. Porque en medio de esa fiesta pagana ellos experimentaban esas cosas. Entonces yo creo que el apóstol aquí le dio el clavo para decirle a aquellos creyentes que su vida habían sido rendidas a los pies de Cristo, decirle es tiempo de cambiar. Y esta es la forma correcta de cambiar. Amado, lo que Dios quiere darnos es algo que solo en el Señor podemos encontrar. Usted no va a encontrar la llenura del Espíritu Santo en otro lugar más que en el Señor. ¿Ah? Su presencia mora dentro de nosotros. Es por eso que así como la iglesia de Éfeso tenía estos serios problemas con el vino, tenía estos serios problemas con la influencia de lo que esto provocaba la embriaguez en su vida, es que hoy día podemos aplicar esta enseñanza a la iglesia del siglo XXI. La iglesia necesita reconocer que necesitamos llenarnos cada día del Señor. Usted necesita llenarse del Señor. Yo necesito llenarme del Señor. De manera que podamos experimentar estabilidad, fortaleza y una nueva vida abundante por medio de Cristo. Hoy quiero compartirle 3 verdades que usted y yo experimentamos cuando decidimos, porque esto es una decisión. El Señor nos manda y usted y yo decidimos obedecer o no obedecer. Entonces la llenura no depende de Dios. ¿Depende de quién? De usted y de mí. La llenura no depende del Dios creador del cielo y del universo. Dios no es invasivo con nosotros. Dios va a hacer su obra siempre y cuando usted y yo le abramos la puerta a Él. Pero cuando yo no le abro la puerta al Señor, ¿qué es lo que ocurre? Dios no puede obrar. Porque aquel que se acerca a Dios, dice su palabra, debe creer que realmente Dios existe. Por eso en su palabra en Apocalipsis dice que he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y atiende a abrir la puerta, dice que entonces yo entro a esa habitación, me relaciono con Él, intimo con Él, converso con Él y Él conmigo. Pero Dios no va a irrumpir, no va a entrar a su casa pegándole una pata a la puerta, no va a entrar así. Dios es cortés. Y no de apellido Cortés, entonces es amable. Por eso golpea la puerta. Pero depende de usted y de mí que seamos saciados de su bien, seamos saciados de su favor. Entonces, hoy quiero compartirle 3 verdades de por qué y animarnos en el Señor a buscar la llenura de su espíritu. La iglesia
Iba a decir la Iglesia Pentecostal de Chile, pero sí, la Iglesia Pentecostal de Chile necesita, la Iglesia del Señor necesita la llenura del Espíritu Santo, sobre todo en estos tiempos difíciles. En donde hay tantas corrientes que dañan la iglesia, hay tantas corrientes que dañan al creyente. Dios quiere llenarnos de su favor y de su bien, y Dios quiere llenarnos de su poder. Entonces, Dios a través de la llenura nos permite experimentar 3 experiencias. La primera, ¿de qué manera me ayuda a llenarme del Señor? ¿Cuál es la necesidad de llenarme del Señor? La primera es que al llenarme del Señor, esto me proveerá a mí de la fuerza necesaria para superar la prueba y la aflicción. El hombre lleno de Dios supera la prueba y supera la aflicción. Y por eso a veces encontramos gente que a lo mejor viene la prueba y ¿qué es lo que hace? Retrocede. Viene la aflicción, ¿qué es lo que hace? Saca la mano del arado. Reniega contra el Señor. Pero el hombre y la mujer que ha decidido llenar su vida del Señor, llenar su vida de la presencia de su Espíritu Santo, tiene la fortaleza necesaria para vencer la prueba y para vencer la aflicción. Todos nosotros hemos pasado aflicción, todos nosotros pasamos prueba. Y si la hemos pasado, déjeme decirle algo, la va a seguir pasando. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán, pero confían, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos la seguridad de la victoria en medio de las pruebas y las dificultades, pero siempre y cuando el hombre y la mujer de Dios comienza a llenarse de la presencia de su Espíritu. Necesitamos, amada iglesia, llenarnos del Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo había experimentado en carne propia lo que significaba la prueba y las aflicciones. Él sabía perfectamente que cuando él rindiera su vida delante de la presencia del Señor para adorarle, para servirle, para trabajarle a él, no iba a ser sinónimo de una vida alegre, una vida feliz, una vida plena, terrenalmente. No. No iba a haber una vida sin dolor, menos sin tristeza. Porque desde un comienzo de su ministerio el Señor le reveló a él cuánto tenía que padecer. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, por favor. 15, 16 y 17. Hechos, capítulo 9, versículo 15 al 17. El Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías. En este capítulo, Saulo, que también es el apóstol Pablo posterior, queda ciego porque se encuentra con el Señor. Y Dios le habla a Ananías y le dice a Ananías lo siguiente. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, hablando del apóstol Pablo, para llevar mi nombre en presencia a los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario. ¿Qué dice? Padecer. ¿Pero padecer por quién? Por mi nombre. ¿Ah? Fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba ¿quién? El apóstol Pablo, Saulo en ese minuto. Y dice que poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Leámonos, ¿seas lleno de qué? Del Espíritu Santo. Dios le habla a Saulo y le dice, vas a padecer, vas a sufrir, vas a naufragar, te van a azotar, te van a encarcelar, te van a escupir, vas a estar a punto de morir, pero tranquilo, yo te doy una herramienta que te va a ayudar a superar todo ese tipo de situaciones. Yo te lleno del Espíritu Santo, le dijo el Señor. Y usa un instrumento que es Ananías. Y Ananías va cuestionando un poco al Señor y le dice, pero Señor, este hombre perseguía a la iglesia, ¿cómo este hombre va a ser un instrumento? Ándale, hijo. No te preocupes de lo que yo voy a hacer con su vida. Anda, pone las manos, ora, bendice lo que recobre la vista y que sea lleno el Espíritu. Y eso lo equipó, eso lo capacitó para soportar todo lo que tenía que padecer más adelante. Un hombre lleno de Dios, lleno de la presencia de Dios, es capaz de superar cualquier obstáculo que se le aparezca. Bendito sea el Señor, porque entiende que la llenura de Dios le da la fuerza que usted y yo necesitamos. Entonces yo le pregunto nuevamente, ¿es necesario ser lleno? Por supuesto que sí. O si no, la prueba va a ser presa de nosotros. ¿Te va a aparecer un mal diagnóstico? ¿Qué es lo que va a pasar? Te vas a deprimir. Nos vamos a cansar.
no vamos a querer orar. Recibiste una mala noticia, te despidieron, te fue mal en los estudios, te vas a deprimir, te vas a cansar, vas a querer tirar la toalla y no seguir estudiando, vas a querer congelar y no volver a retomar. Pero tranquilo, si estás lleno de la presencia del Señor, el Señor te va a dar la fuerza para seguir avanzando, para seguir caminando, para vencer la aflicción y para superar las pruebas. No lo digo yo, lo dice su palabra. Entonces, este evento en particular que experimentó el apóstol Pablo, porque él fue lleno del Espíritu Santo en el momento que recibió la imposición de las manos a través de Ananías, pero la morada de su Espíritu ya estaba en él. Y había sido confrontado con el Señor. Entonces, este evento glorioso de la llenura del Espíritu Santo, este evento en particular en su vida, significaría ahora que el apóstol, desde allí en adelante, su vida no sería la misma. Porque cuando el hombre de Dios recibe el Espíritu Santo, nuestra vida dependería ¿de quién? ¿De Ananías que siguiera lleno del Señor? ¿Dependería de los nuevos apóstoles de Juan, de Pedro? Que cada vez, ¿sabe qué? No me siento tan lleno, ¿por qué no me pone la mano sobre aquí y me llena de nuevo? Porque a veces así funciona la gente. No, ore por mí, porque está bien, hay que orar por la gente, poner las manos sobre los enfermos se sanan, hay que ministrar a la gente. Pero el mandato es un mandato personal. Yo decido llenarme de la presencia del Señor. Ahora Saulo no podía ir cada vez que se sintiera decaído, cada vez que se sintiera cansado, no podía ir a donde Ananías y decirle, Ananías, ¿por qué no me unges? ¿Por qué no me pones la mano sobre la cabeza que necesito llenarme? No, ahora Pablo tenía que cultivar su relación con el Espíritu Santo, cultivar su relación con el Señor, y cada día de su vida tenía que orar, y cada día de su vida tenía que pasar tiempo con el Señor, tiempo con las Escrituras. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer ahora. Pero llega un momento en que el Señor nos llena y esa llenura hay que cuidarla. Esa llenura hay que cuidarla y cada día al ir a la presencia del Señor usted y yo nos llenamos. Entonces, ahora dependería de Él, de que su corazón se mantuviese lleno del Espíritu Santo. De esa manera iba a ser la única forma que Él pudiera mantenerse fuerte en medio de la gran tempestad que vivía, en medio de la gran persecución. Mire, vamos a 2 Corintios capítulo 13, por favor. 2 Corintios capítulo 13, versículo 23. Lo que le estoy diciendo es cierto. 2 Corintios, en la NTV, si puede ser, mi amor, por favor. 2 Corintios capítulo 13, versículo 23. ¿No? Ya no importa, lo leo de acá. Está ahí en la Biblia, ¿no? No se preocupe. Como siervo de Cristo. Ahí se lo puede buscar, por favor. Como siervo de Cristo. Sé que sueno como un loco, dijo él. Estas son palabras textuales del apóstol Pablo. Pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con esfuerzo. Me han encarcelado más seguido, dijo él. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Estos son los sufrimientos del apóstol. Él está contando a los Corintios en su segunda carta cuánto él había sufrido por la obra. ¿Cuánto hemos sufrido nosotros? ¿Aquí alguien lo han latigado? Ninguno de nosotros todavía. Y esperamos que no. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles, de los no judíos. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Mire, imagínense. ¿Cómo él sufría? Era el 26, mira. Entonces, y no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. A veces eso le pasa al que trabaja, ¿no? A veces pasa noches sin dormir porque se le ocurrió emprender. Todos hemos escuchado ese chiste, ¿cierto? Pero vale la pena después, po. ¿No? Vale la pena el esfuerzo. He tenido hambre y sed, dijo él.
y a menudo me he quedado sin nada para comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por las iglesias. ¿Cómo está? ¿Alguien ha sufrido como él? Nadie aquí. Dios tuvo misericordia de nosotros. Los sufrimientos del apóstol. Filipenses 4:13. A pesar de todo esto que vivió y enumeró a los corintios, él tenía la capacidad de decir lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y esto no se trata de conquistar tierra, conquistar naciones, no. Aquí el apóstol está hablando del sufrimiento, del dolor, pero que a pesar de ese dolor, con la ayuda de su espíritu, él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la única fuente de fortaleza, amada iglesia, la vas a encontrar en tus rodillas cada vez que la dobles delante de la presencia del Señor y digas: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y vas a sentir el bien, la fortaleza en tu vida. Y te vas a dar cuenta que puedes conquistar lo que Dios te manda a conquistar. Te vas a dar cuenta que la prueba no te va a consumir, sino que vas a poder ponerle la pata encima, como digo yo. Vas a poder ponerle el pie encima a la prueba. Vas a poder ponerle el pie encima a la aflicción. Porque todo ha sido sometido bajo sus pies. Porque Dios le ha dado el poder a la iglesia. Pero siempre y cuando la iglesia camine en la llenura del Espíritu Santo. Levante su mano derecha conmigo. Y dígale: Señor, lléname este día. Lléname este día, Señor. Lo segundo, el Espíritu Santo nos da la fuerza para superar la prueba, la aflicción. Pero también la llenura de su Espíritu nos da pasión para servir. Enciende el corazón para servir. Jesús, en su ministerio, que fue un ministerio glorioso, fructífero, necesitaba la experiencia, amados hermanos, del bautismo, pero también de la llenura de la presencia del Señor en su vida. Él no inició sin antes experimentar la llenura del Espíritu Santo en su vida. Y esto nos enseña una gran verdad: que en la iglesia, fuera de la iglesia, puedes servir, pero necesitamos con urgencia ser llenos de la presencia del Señor. Necesito con urgencia ser lleno de la presencia del Señor. Fue solo con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo en la vida del Señor, que llamó, enseñó, lideró y bendijo a los que le seguían. Porque esta obra no es con nuestras propias fuerzas, sino que es con la fuerza dada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque aun cuando usted se sienta desanimado, agobiado, afligido, el fuego de Dios y el Espíritu Santo y esa llenura que tiene en su corazón, porque día a día pasa en la presencia del Señor, pasamos en la presencia del Señor, nos da la fuerza para servir. Nos da la fuerza para predicar. Nos da la fuerza para orar. No solo por uno, sino que por los otros. Y eso es un servicio que usted y yo damos a la iglesia. Amados, había mucho que hacer en Éfeso. Había mucho que hacer. La iglesia recién se estaba levantando. La iglesia estaba formando, estaba siendo perseguida. Había dolor en los creyentes. Tenían muchas presiones. Además, la cultura, la sociedad los apretaba igual, emocionalmente, espiritualmente. Estaban expuestos a esas costumbres, a esas tradiciones, a esa cultura. Estaban ahí en Éfeso. Estos días comenzaron los festivales de Río.
Y es difícil ser cristiano en Brasil. Imagínense la gente que se suma a esas cosas, lo expuestos espiritualmente que están. Pero hay otros que tienen que vencer. Y los creyentes vencen en eso. Entonces, ahora los de Éfeso necesitaban aprender que tenían que vivir de una manera diferente en su vida. Y no solamente vivir de una manera diferente, sino que servir de una manera diferente. Debían aprender ahora a vivir dentro del cuerpo de Cristo, pero eso lo permitía la llenura del Espíritu. Porque ahora en la iglesia había diversidad. Porque el poder del Espíritu Santo, como dijo Pedro, que él pensaba que era solamente para los judíos, pero tuvo que venir el mismo Espíritu Santo a hablarle a Pedro en ese tejado, en esa azotea, mientras él oraba y decía, y veía una visión, dice la Escritura, que había muchos cuadrúpedos que descendían del cielo y el Señor le dice, mata y come. Y Pedro le dice, pero Señor, ¿cómo voy a comer esto si esto es impuro para nosotros, nuestro pueblo? No, dijo. Lo que yo he purificado, tú no lo llames impuro, come, dijo. Y ahí aprendió Pedro de que el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no era solamente para el pueblo judío, sino que también para los no judíos, para los gentiles. Y es allí en ese minuto en donde es llamado por Cornelio, un hombre importante en aquella época. Un hombre sediento, hambriento por conocer al Dios verdadero. Amados hermanos, Dios siempre atiende al corazón humilde, al corazón sincero, a aquel que desea con pasión, con anhelo buscarlo. Y dice que Pedro llega a la casa de Cornelio. Y no estaba solo Cornelio, había más gente en la casa de Cornelio. Y dice que en esa explicación que él le comienza a dar a los que estaban ahí en la casa de Cornelio, dice que de pronto comienza a contarle a ellos y le dice, ¿sabe qué? Esto me pasó, tuve una visión y Dios me habló y me dio a entender de que el Espíritu Santo no solamente para nosotros los judíos, sino que también para el pueblo, para todo aquel que quiera recibirlo. Y dice que la Escritura, bendito el Señor, dice que la Escritura, mientras él hablaba, dice que de repente, dice, irrumpió la presencia del Señor en la casa de Cornelio. Y dice que todos fueron llenos y saciados del Espíritu Santo. Amados, eso puede pasar aquí, puede pasar en tu casa. Entonces cuando te sientas afligido, ven para acá. Te sientas cansado, confundido, ven a la casa de Dios. Aquí vas a recibir fuerza. Aquí vas a recibir aliento. Aquí alguien te va a abrazar y te va a bendecir. Pero si no tienes la posibilidad de hacerlo por la distancia, por enfermedad, por compromisos, dobla tus rodillas ahí en tu casa o donde estés de vacaciones, que el Señor ahí estará contigo. Volvamos a servir con pasión. Entonces, comenzaron a haber problemas en la iglesia naciente. La Escritura dice que en un comienzo los predicadores, los apóstoles predicaban el Evangelio, pero había un conflicto con las personas, con las viudas en especial. Porque dice que las viudas, bueno, la Escritura eleva la altura de las viudas porque las viudas deben ser, la iglesia debe preocuparse por las viudas. Entonces, en esa ocasión y en esa oportunidad, se había descuidado el servicio a las viudas. Y los apóstoles dijeron, a nosotros no nos conviene dejar de predicar el Evangelio por atender a las viudas, no porque no fuera importante, sino porque habían prioridades dentro del orden de la iglesia. Y resulta que llegaron a un consenso. Amados, en la iglesia hay necesidad y Dios nos quiere usar a nosotros. ¿Ah? Dios le quiere usar a usted. Dios me quiere usar a mí. Hechos capítulo 6, versículo 3. Esto ocurre aquí. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Pero no solamente tenían que ser buenas personas, porque podemos encontrarnos dentro de la iglesia con personas buenas y fuera de la iglesia con personas buenas que nos ayuden y que sirvan y que tengan vocación en lo social. Pero ¿saben cuál es la principal característica de ellos? Tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabios. Eso necesitaba la iglesia. ¿Para qué? Para atender a las viudas. Para hacer la casa de Dios. Para lavar los baños. Para traer un vasito con agua. Que hoy día conversábamos con Daniela que hace falta el hermano Cristian. Entonces comenzó una preocupación y una necesidad en el cuerpo de Cristo. Y esa necesidad era la viuda. Y se levantaron 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y con sabiduría.
Porque para servir, hermano Raúl, necesitamos la llenura del Espíritu. No solo se sirve de acá, se sirve en todos lados. Se sirve cantando, armando micrófonos, desarmando micrófonos, que aquí somos capos para eso ahora. ¿Ah? En el armar y en desarmar. O en el desarmar y en el armar. Los chicos tienen que andar con sus cosas para todos lados. Pero cuando te bajes con el piano, bájate lleno el Espíritu. Para que cuando te toque tocar, toques con el Espíritu. Que cuando yo salga de mi casa, salga con el Espíritu Santo, pero no lo deje en la casa. Porque tengo que predicar con unción. Porque usted necesita la presencia de Dios en su vida. Yo necesito entender lo que Dios quiere hablarnos hoy día. Usted necesita recibir de Dios. Pero sirve con unción, con poder. Entonces, cuando comprendemos que lo que tenemos que hacer lo hacemos desde un corazón lleno del Señor, eso tiene impacto en el otro. Eso tiene un impacto en la vida de las personas. Me bendijo tanto su abrazo. ¿Estaba predicando? No. ¿Estaba tocando? No. ¿Estaba cantando? No. Pero me bendijo tanto su abrazo. Un buen servicio, un buen saludo. Porque no necesitamos pedestales, tribunas para servir. Solamente necesitamos ser llenos del Espíritu. Lleno dará la tribuna que necesitamos. Y Él te hará brillar y nos hará brillar donde Él quiere que brillemos. Con el brillo del Señor. No con brillo propio. Porque aquí nosotros, la iglesia del Señor, no cree en el brillo propio. Porque sepa usted y sé yo que usted y yo no tenemos ni un brillo. Como dice mi papá por ahí, tiene menos brillo que zapato gamuza. Porque el que debe brillar ahora es Cristo. Ya no soy yo quien vivo, dijo el apóstol. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y quién debe brillar ahora? Cristo. Viene, hermana Angélica. Un 7. También puede ser profe, ¿ve? Ponen nota. Veamos versículos más adelante, versículo 8 de este mismo episodio. Dentro de estos 7 había un hombre llamado Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Ya? Hacía grandes prodigios y señales. ¿En dónde? En la iglesia. En el altar. Había fuego de Dios en el altar. ¿No? Entre el pueblo. Yo me imagino a la viuda danzando. ¿Ah? Oiga, si Pedro era lleno del Espíritu Santo, dice que al pasar, la gente que la sombra le tocaba, dice la Biblia, los enfermos se sanaban. ¿Qué lo hacía eso? El poder de Dios nomás. La llenura del Espíritu Santo. El hombre servía de esa manera y Dios lo usaba para la gloria de Él. Qué lindo el Señor. Y el Señor acompañó a Esteban. Esteban no murió como todos quisiéramos morir, durmiendo quizás. Estos días que falleció nuestra hermana María Eugenia, hermano Javier me contaba, me dijo, nadie se dio cuenta que ella falleció, me dijo. Estaban sus hermanos en la casa con ella y él entró un rato y le dice a su hermana, a la hermana, no sé si era la hermana de él o la hermana de María Eugenia, le dice, ¿y no se dieron cuenta? ¿Qué cosa? El Señor se la llevó y había fallecido. Y uno dice, hoy me encantaría morir así. ¿Se acuerdan de la hermana Eliana o no? Que se fue a dormir una siesta y despertó en el cielo. Porque el Señor se la llevó. Y usted se ríe, pero así fue. A todos nos gustaría morir así, ¿o no? Sano. Teniendo una vejez digna, dicen. Pero mire cómo murió este. Este hombre de Dios murió apedreado. Pero ustedes creen que el dolor no le impidió servir.
Para nada. Porque dice que mientras lo apedreaban, él decía que veía los cielos abiertos. Dijo. ¿Se le fue el gozo? No. Oiga, este hombre de Dios, Esteban, se mandó la media cátedra. Desde Abraham en adelante. Miren, un hombre lleno de Dios no desaprovechó la oportunidad para predicarle a estos gentiles. A estos hombres incircuncisos, malos, malulos. Le habló de Abraham, le habló de cuando salieron de la tierra, le habló de Jacob, su descendencia, cuando se lo sacó de Egipto, de José. Y le dio una cátedra de todo lo que era Moisés. Pero mientras que él estaba siendo allí golpeado, él no perdió la llenura y decidió predicarle a aquellos, a esos sacerdotes que estaban ahí para matarlo. Entonces, que nada impida que usted y yo sigamos sirviendo. Que nada. Si usted es un hombre y yo soy un hombre y somos una iglesia llena del Señor, nada va a impedir que usted y yo sigamos sirviendo, animando a otros y llevando a otros a los pies de Cristo. Por último, cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios está lleno del Espíritu, bendice su entorno. Ahora, ¿por qué razón usted y yo somos de bendición para otros? Porque primero nosotros hemos sido bendecidos por el Señor. ¿Usted se siente bendecido? ¿Se siente bendecido? Yo me siento bendecido. Y siento que la bendición de Dios está con su iglesia. Pero cuando te llenas del Espíritu Santo, esa bendición alcanza para otros. El Espíritu Santo está aquí con nosotros hoy día. Y si usted hoy día es bendecido, usted se dará cuenta que el día de mañana va a poder bendecir a otros. Cada vez que nuestras vidas se llenan del Señor, lo que le estamos permitiendo a Dios es que ahora no sea el hombre viejo y la mujer vieja quien opere en nuestras vidas o quien mande en nuestras vidas. Ahora es Dios quien gobierna nuestros corazones. Amados, todo en nuestra vida cambia. Y no solamente en nuestra vida, en nuestro entorno. Todo comienza a cambiar. Hechos capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, decía. Porque el pueblo de Dios se hizo conocido. Porque la gloria de Dios andaba con ellos, la presencia de Dios estaba en ellos. Después de ese momento glorioso en el aposento alto, donde vino el Espíritu Santo y gobernó su vida y llenó sus corazones. Dice que la gente se agolpó, 5,000 y 3,000 personas se convirtieron porque tenían una hambre de conocer al Dios vivo, al Dios verdadero. Pero esta gente comenzó a ser bendecida. Pero de la verdadera bendición. Porque para ellos bendición no era tener un auto, no era tener una casa. No era esas cosas. No era tener un trabajo. ¿Saben por qué? Porque ellos, dice la Escritura, que todo lo ponían a los pies de los apóstoles. Para que se llenaran de alegría. El saber que esas cosas para ellos no era una bendición. Ahora eso podía ayudar para bendecir a otros. Entonces el favor de Dios se establece en nuestras vidas cuando la llenura del Espíritu Santo está. La gente dice, hácete un saumerio. ¿Sabe qué le digo yo? Llénese la presencia de Dios. Eso falta. Eso necesita la iglesia. Es que nada de lo que hago me sale bien. Es que todo me sale mal. Es que siempre son malas noticias.
¿Qué es lo que necesita entonces? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que Él gobierne nuestras vidas. Es tan fuerte la influencia, el poder de Dios en nuestras vidas, que Él viene a establecer su favor. Y esa bendición que nosotros aquí, especialmente en la casa de Dios, venimos a ser saciados, venimos a ser llenos. Aquí donde le decimos: Señor, lléname, Señor, fortaléceme. Señor, he venido a adorarte, he venido a cantarte, levanto los brazos, oro, canto al Señor, escucho la palabra, aquí me lleno. Aquí no te va a llenar de mala onda. Aquí hay pura buena onda. No, aquí está la presencia del Espíritu Santo. Y de eso nos llenamos. Nos alegramos de vernos, de abrazarnos, de estrecharnos, de decirnos: Dios te bendiga. Y esa bendición, ¿sabe qué es lo que provoca en mi vida? Bendición en mi familia. Si usted viene solo o viene sola, o tiene compañeros de trabajo, amigos de universidad, eso comienza a contagiar al otro. Y la gente, ¿sabe qué es lo que empieza a decir? Yo quiero lo que tú tienes. Porque parece que te hace bien. Y la gente quiere conocer al Dios de uno. Entonces llevamos la presencia del Señor. Llevamos la presencia del Señor a nuestro matrimonio. Llevamos la presencia de Dios a nuestros hijos. Llevamos la presencia de Dios a nuestras habitaciones. Amados hermanos, llevamos la presencia de Dios a nuestras mesas. Llevamos la presencia de Dios en nuestros planes familiares. Eso ocurre cuando usted y yo determinamos buscar al Señor. Si deseamos que las cosas cambien, hay que llenarse del Espíritu Santo. Todo nuestro alrededor comienza a cambiar: familia, iglesia, trabajo, estudio, salud, recursos, todo. Todo comienza a ser bendecido. Todo comienza a tener la bendición de Dios. Solamente porque hay hombres y mujeres que han decidido buscar el rostro del Señor y buscar su presencia. ¿Ahora cuándo? Ahora. Mañana puede ser demasiado tarde para nosotros. Es ahora. Sean llenos. Sean llenos, dijo Pablo. Vencerán las pruebas, las dificultades, las vencerán porque son llenos. Van a servir, todo lo que hagan va a ser de bendición para otros, va a impactar el corazón de otros. ¿Por qué? Porque son llenos, somos llenos de la presencia de Dios. Tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, todo va a ser bendecido porque estás lleno de la presencia de Dios. Va a ser bendecido. Te va a ir bien, la gente te va a mirar con otros ojos. Vas a tener el favor del pueblo. Entonces cuando vayas a hacer un trámite, las puertas se te van a abrir. Cuando tengas que hablar con alguien para solicitar un aumento de sueldo, Dios te va a acompañar. Cuando piensas que la puerta está cerrada, Dios te la va a abrir, porque estás lleno de la presencia del Señor. Y Dios te va a cuidar. Te va a proteger el Señor. Va a proteger tu alma, tu corazón, para que no seas dañado. Porque si el apóstol Pablo fue guardado por el Señor, fue porque estaba lleno de Dios. Y esa llenura de Dios venía acompañada del favor de Dios y de la protección de Dios. Por eso naufragó y vino el ángel del Señor. Y termino con esto. Vino el ángel del Señor a la vida de Pablo. Y en medio de una gran tormenta, una gran tempestad, el ángel del Señor lo visitó. Y eso impactó tanto el corazón del apóstol Pablo, que fue y se lo comunicó a los demás que estaban ahí en esa embarcación. Y le dice a los de la embarcación que estaban ahí angustiados, preocupados quizás: tranquilo, le dice, muchacho. El Dios de quien soy y quien sirvo ha estado conmigo esta noche. Y Él me ha dicho que no vamos a perecer. La embarcación se va a perder. Aleluya, va a llegar un momento en que a lo mejor vas a perder cosas en el proceso.
Vas a perder amigos. Vas a perder recursos. Pero tranquilo, tranquila. Si el ángel del Señor va contigo, no te preocupes. Si el ángel del Señor te ha dicho, yo te guardaré, yo te bendeciré, cree que así va a ser. No importa que en el proceso pierdas cosas. Porque estos comenzaron a tirar las cosas al mar. No se cayeron solas. Ellos tenían que sacar las cosas que les estorbaban. Entonces, vas a tener que sacar cosas de tu vida. Porque Dios no puede llenar un vaso lleno. Necesitas sacar lo que está dentro de tu corazón para darle el espacio al Señor que se merece. Es la única manera de que seamos llenos del Señor. Sean llenos. Sean llenos del Señor. Seamos llenos del Señor. Póngase en pie junto conmigo y oramos y le damos gracias al Señor.